Este video se desprende de muchos casos polémicos que se han dado en los medios mexicanos, entre actores, actrices, presentadores y alguno que otro comentócrata de la televisión mexicana, ya sea deportiva, de noticias, del espectáculo o de lo que sea. Han mostrado lo más ruin de su ser y han generado diversas peleas de inválidos. Los motivos son variados. Algunos a veces es por la fama, por ver quién sigue vigente, por recelo profesional o por simple envidia. En realidad, en estos tiempos ya es normal ver a este tipo de personajes televisivos pelearse por cualquier cosa. Sin embargo, estas rivalidades en algunas ocasiones tienen un tufo añejo de bronca que se quedó plasmada para toda la vida, ya que las disputas en su mayoría terminaron yéndose por el camino del resentimiento. Como dicen por allí, quítales la lana y verás que chillan como puercos. Por eso mismo, este top va dedicado a todas aquellas personas tóxicas que generalmente tienen envidia de quien brilla, o en su defecto, de quien tiene cierta fama y dinero. Además de que en la mayoría de los casos hay una moraleja que se cumple y que dice más o menos así: todos son amigos hasta que hay pedo por el dinero. Por eso prepárate, ponte flojito y cooperando, porque este top sacará chispas y mostrará un lado grotesco, indigno, malvado de todos estos famosos, los cuales quedarán allí como personajes altamente repugnantes, no solo en su faceta de actores o famosos, sino también como personas. Por cierto, si te gusta el video, ¿qué esperas para dejar tu mágico y poderoso like? Por ahí nos retaron que este video jamás llegaría a 10,000 pulgares hacia arriba. ¿Será que tienen razón? Veamos. Es por eso que hoy te presento 5 peleas de inválidos entre famosos de la televisión mexicana. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta es una de las broncas que en los últimos días se han hecho presentes en la memoria de los mexicanos por el tema de la serie de Chespirito. Fue sin querer queriendo, que como ya lo habíamos mostrado en algunos videos anteriores a este, es una serie que dice las verdades a medias. De hecho, con este tema ya hasta los familiares de Capulina salieron a dar su versión, la que según hubiera dado Gaspar Enaine, si aún estuviera en vida. En este tema hay muchas versiones, de hecho daría para hacer un video en solitario, ya que todo explotó cuando la serie de Chespirito, en una de las escenas en los primeros 3 capítulos, quien por medio de la agencia de publicidad Darcy, Chespirito ya andaba buscando la forma de escalar en el mundo mediático llevando sus guiones y su ingenio a las grandes televisoras y radiodifusoras de la época. Fue allí donde uno de los programas que grabaron Viruta y Capulina lo conocieron. Fue así como se entabló una gran amistad entre comillas, donde supuestamente habían hecho buen tridente. Gómez Bolaños haciendo los guiones mientras Viruta y Capulina capitalizándolas con su actuación. Sin embargo, en uno de los programas que estaban grabando, en su programa de cómicos, y tras 9 años de estar trabajando Chespirito con Capulina, este estalló en el set. El abuelo del muerto de hambre de su nieto, quien en estos tiempos sigue lucrando con lo que fue su familiar, empezó a gritarle a Viruta porque supuestamente había llegado borracho a grabar y de que ya lo tenía hasta la coronilla. De hecho, esta acción sí fue real, pues durante su relación hubo ciertas humillaciones y groserías entre ambos, justamente a finales de los 60s. Por cierto, de aquí nació la rivalidad que veremos más adelante, donde el cómico de Chignahuapan se encargaría de que olvidaran a quien fuera su compañero de trabajo y compadre, terminando en una de las disputas más álgidas de la televisión mexicana. El punto es que según las versiones de Chespirito, Capulina, como era el que más llamaba la atención en su show, era el jefe por así decirlo, y muchas veces se la pasaba gritándole, humillándolo y diciéndole que solamente era un simple escritor de pacotilla. Así, en una parte se muestra en su serie. Sin embargo, testimonios no desmienten que la relación de ambos tuvo muchas tensiones, donde por diferencias creativas se terminaron mandando a la fregada. No obstante,
Luego de darse el capítulo 2 donde Capulina manda la chiflada a lacayo de Televisa, mucha gente empezó a decir que cómo era posible que Capulina haya sido una persona tóxica y ojete. Por lo que los familiares del gordo salieron en su defensa. Su hijo Antonio Enaine explicó que cuando él era niño, su papá y Chespirito se sentarían en la sala de su casa para armar los guiones. Y según él, su relación fue muy formal. Ya luego, el petardazo del nieto dijo que su abuelo se había entregado al Señor Jesucristo. Vaya, el video que armaron parecía hecho por los testículos de Jehová, quienes generalmente todo relacionan con Jehová, y luego te invitan a ser parte de su rebaño o a convertirse en la religión. Aún así, muchos empezaron a reclamarle al muerto de hambre de su nieto que les devolviera su dinero luego de que se enteraran de que su abuelo era mamón y que además todos sus chistes venían de la mano de Gómez Bolaños. Pero bueno, lejos de ese mame, en realidad, Capulina se sentía el cómico de la época e intocable, y Chesperrito apenas hacía sus primeros pininos, trabajando desde las sombras armando los guiones. Por esta razón, y a finales de los 60s, ambos tomaron caminos separados, gestándose así una rivalidad fuerte entre Viruta y Capulina. Sin embargo, se tiene documentado que a pesar de las tensiones o de la relación laboral entre ambos comediantes, Chesperrito siempre era ninguneado por Capulina, generando así un ambiente tóxico, además de nunca considerarse amigos. Aunque se cree que ambos se tenían envidia, Chespirito porque Capulina era famoso y tenía talento para el cine, cosa que Chesperrito no, y Capulina porque Gómez Bolaños sabía escribir, y el de plano no era tan chistoso escribiendo. Este fue uno de los pleitos más bizarros de la televisión mexicana, ya que el tío de todos ustedes, el karateca cinta negra primer Dan, alumno estrella de Tao Pai Pai, simbionte de Jean-Claude Van Damme y maestro de los 4 elementos Alfredo Infame, apareció en un duelo de momias inédito contra la seborreica y esquelética señora del Perú, donde ambos casi se agarran a putazos al aire en un programa bien pitero donde se dijeron de todo. Sin embargo, pocos saben la raíz de este problema que fracturó por completo la micronésima parte de cordialidad entre estas dos cacatúas escandalosas y asquerosas. Todo viene desde 2018, cuando Alfredo Adame se andaba lanzando para un cargo como diputado por el partido Nueva Tranza, por la alcaldía de Tlalpan. Ahí la momia, como dice el primer Dan, al aire lo llamó un ser repugnante, pues se le hacía asqueroso que alguien del espectáculo quisiera hueso y así saltara a la política directamente. Luego Adame contestó con esto: no veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puras cosas asquerosas. A mí, Alfredo Adame, ciudadano mexicano, nacido en México, que no me venga a decir que soy repugnante, y lo que yo sí le digo es que esta señora me causa asco. Luego, en 2021, la chancra esa de Laura Bozzo se la atoró el SAT, debido a que quería vender un inmueble intestado para luego llevarse una feria. Ahí, el primer Dan se adjudicó la denuncia, y ante eso, la peruana se desapareció del mapa y Adame tuvo que ofrecer una recompensa de 100,000 pesos a quien dijera dónde estaba su paradero. En fin, las tensiones más sabrosas entre estos dos palurdos se vinieron en 2020 en un programa que ya murió de hambre llamado Laura Bozzo sin censura. Allí Alfredo Infame y esta bruja se vieron las caras. En realidad, se empezaron a ladrar como perros rabiosos. El show parecía montado, pero al pasar de los minutos no era así. Alfredito le cuestionó que por qué le había dicho que le daba asco que se metiera él a la política si ella en Perú había hecho básicamente lo mismo. También le dijo ignorante, y entre tantos gritos de este par de chachalacas, Alfredo se fue del programa pitero, sin antes decirle que le daba asco y que haría todo lo posible para que la corrieran de México. Laura, como ya no sabía más que decir, se le frunció aún más el tamal y sacó la vieja confiable. Le dijo que era un misógino y este le contestó lo siguiente: te voy a dar $1,000,000 si me paras aquí a cualquier mujer a la que yo le haya pegado, ofendido o humillado. Si bien es cierto que Adame es una porquería de vato, Laura no se queda atrás y
Quizá es hasta peor que él. Por eso, Adame le dijo que le daba repugnancia sujeta de Mumbra y que mejor se largara de su cochinero set. Luego, en 2023, se encontraron en la casa de los Arnosos y Adame no se cansó de decirle que era una momia de Guanajuato mientras Bozzo se hacía la víctima. Al final, estos dos pelmazos a la fecha se siguen odiando a muerte. La clásica pelea de inválidos de la televisión. Este es un pleito derivado de la fama, del bullying, el deseo de ganar más dinero, pero sobre todo de la hipocresía y de la doble moral que hay en los medios deportivos mexicanos. Además de mostrar la miseria laboral y humana de David Faitelson por atacar la mano que por más de 25 años le dio de comer y sobre todo lo encumbró a ser un comentócrata protagonista en programas de alto rating como el de Fútbol Picante en ESPN. Faitelson fue el alumno más destacado de Joserra y así como André Marín en su momento lo llevó de la mano a ser primero su patiño y luego a ser un personaje altamente respetado en los medios deportivos. Incluso lo llegaron a investir en el Salón de la Fama de Grupo Pachuca por petición de José Ramón, por la carrera periodística que se forjó bajo su tutela. Sin embargo, tras más de 25 años bajo el cobijo de Joserra, Faitelson decidió tomar su propio camino, cosa que es aceptable pero donde las formas cumplen y sentencian a las personas que son mal agradecidas, ya que en el valor moral existe ese pequeño detalle de no hablar mal de quien te puso allí donde estás. Y el sicario Faitelson se creyó el todopoderoso a tal grado de sacar lo más ruin de su ser. Pues el enchochado por años siempre dijo que nunca trabajaría en Televisa, para que en el 2024 toda su dignidad se fuera por el caño, luego de llegar a facturar en la gran ramera de la comunicación. Pero deje usted eso. Si bien hoy en día los comentaristas deportivos se mueren de hambre porque ya no hay mucho de qué hablar y su objetivo es llegar a la telebasura, el tema es cómo Faitelson empezó a despotricar contra quien fuera su maestro. Y hace apenas algunos días empezó a decir que Joserra le hacía el talco de bebé y que además Ricardo, el usurero Salinas Pliego, lo había ayudado a rehabilitarse. Cosa que imagínese, para que Salinas saliera a decir que eso era otro tema y que las cosas no salieron bien, pero que eso ya era cosa del pasado y había que darle la vuelta a la página, Faitelson se vio tan ruin que le contestó de esta manera porque el viejito ya le había revirado la papada, ya que Joserra había dicho que alguien, sin decir nombres, fungía como un sicario de la información, pues hasta le habían pagado los boletos para ir a España a hacer un reportaje del Oviedo, y que había salido de la chequera de Grupo Pachuca, grupo al que ha criticado en los últimos meses. En aquellos ayeres, simplemente, el sicario de Faitelson no decía nada, pero ahora como trabaja en Televisa y su patrón es el Cuyo Azcárraga, lo tenía como bola de plomo para lanzar tiros cuando más les convenga. Por eso Joserra no se guardó nada en esa entrevista con Sergio Dip, el novio del Chicharito en ESPN, que por cierto, solo se refirió como un sicario más, no como Faitelson, a quien por ende le quedó el saco. Por eso el papadoso ventiló lo de la rehabilitación tóxica de Joserra, cuando trabajaba en TV Apesta. Lo que fuera una relación cordial y casi de padre e hijo se terminó por romper, cayendo en el bote de la basura, ya que Faitelson siempre se hizo famoso a la sombra de Joserra y ahora que quiso volar solo, no solo perdió la poca credibilidad que le quedaba, sino que se volvió un personaje envidioso y nefasto. Algunos dicen que le hicieron malos chochos y al disolverse su papada, terminó viviendo en una realidad totalmente alterna donde él cree que es un gran líder de opinión. Esta es una historia que hace alusión fuertemente al dicho que dice lo siguiente: del amor nace el odio. Y así fue. Por poco más de 10 años, Viruta y Capulina trabajaron juntos, un dúo dinámico que levantó muchas sonrisas en el México del ayer. De hecho, se conocieron en los años 50 en la estación XCW, en un programa llamado Cómicos y Canciones, y de ahí nacería una de las amistades más fuertes hasta finales de los 60, donde se rompería por completo este lazo.
Que dicho sea de paso, ambos cómicos terminarían siendo compadres, pero al final, el compadrazgo se volvió literal odio jarocho, un resentimiento que jamás pudieron solucionar ni en el lecho de la muerte. La pregunta es ¿por qué? Aquí es donde vienen dos versiones, la de Capulina y la otra la de Marco Antonio Campos alias Viruta. La manzana de la discordia sería la fama y el olvido que le daría Capulina a su compañero. Recordemos que antes de conocerse Viruta, hacía un dueto cómico con José Domínguez alias El Chamula, iniciando en las carpas de la Ciudad de México. Sin embargo, este decidió ya no seguir, porque tuvo desencuentros con Viruta, según porque Marco Antonio era algo hermético y muy voluble, además de que tenía una dualidad en el carácter, por lo que terminó quedándose solo, mientras que Capulina venía de un cuarteto llamado Los Excéntricos del Ritmo para luego formar parte del trío de Trincas. Al quedarse sin grupo musical, Gaspar Enaine le propuso una colaboración, la cual Viruta siempre lo negó, hasta que un día lo convenció, ayudado por la agencia de colocación Darcy. De allí se lanzarían al estrellato, harían más de 30 películas, siendo el primer éxito la película llamada Se los chupó la bruja. Aún así, varias de sus películas serían consideradas de muy baja calidad, y ambos se justificarían con que ellos no tenían tanta injerencia en los guiones de estas. Y luego en su programa en solitario de cómicos y canciones es donde entraría el guionista, Roberto Gómez Bolaños alias Chesperrito. El punto acá es que el mismo carácter de Viruta fuera de los escenarios fue uno de los parteaguas de la enemistad. Él quería hacer comedia más seria mientras Capulina se le daba la comedia más simple. Y allí es donde llegó la bronca. Uno de los agentes de publicidad de los dos, el señor Riverol del Prado, le sugirió cambiar la temática de los chistes, que se enfocaran en omitir los pastelazos, porque según había golpes y eso podría menguar su estilo. Sin embargo, esta era la comicidad que les daba el sello distintivo entre las audiencias en su mayoría infantiles. Sin embargo, Viruta se puso del lado del publicista, por lo que empezaron a hacer nuevos programas, pero sin llegar al éxito. Al contrario, su programa se fue decayendo al grado de que Capulina decidió ir solo, con su ideología y su manera de hacer comicidad. Cuando ambos empezaron a probar, se dieron cuenta que Viruta no tenía el rating esperado y le terminaron por cancelar posteriormente el programa. Y no hacía Capulina, quien empezó a tener mejores contratos y a ser más conocido y por ende a darle más recelo a su compañero. Ese fue el parteaguas de su enemistad. Capulina le dijo a Viruta que no seguiría más y Viruta le contestó que no se le hacía justo que lo dejara, por lo que lo calificó de egoísta, mientras Capulina tenía una nueva agencia de publicidad y hasta contrato para realizar más películas. Viruta poco a poco se fue diluyendo en el tiempo y la gente poco o nada lo empezó a olvidar. Siguió con su vida hasta que la esposa de Marco Antonio murió. Allí Capulina y su esposa fueron a darle el pésame, pero este los corrió del funeral y a su esposa le gritó sacándola de la capilla con cierto desprecio. En voz de Capulina, quien estiró la pata en 2011 para que, años después, el muerto de hambre de su nieto empezara a vender Capu paquetes, dijo sobre el tema de la enemistad, textual: y mi compadre me decía, tú ya estás solo, ¿qué va a pasar? Empezamos a disgustarnos. Fuimos a Darcy y no dijeron, ¿quieren programas? A cada uno le vamos a dar un programa. Los programas de Viruta creo no llegaron a 13 sino a 9. Se lo cancelaron y el mío siguió. Fue cuando mi compadre lógicamente se enojó. Sin embargo, para 1996, después de la muerte de Viruta, Capulina no fue a su funeral. Muchos pensaron que había sido por gandalla, pero no fue así, ya que Viruta le dijo a sus familiares que el día que muriera, si Capulina iba a su funeral, lo sacaran a patadas. De hecho, uno de sus sobrinos lo contó. Y justamente en ese año Capulina tenía pedos con el ácido úrico en las patas, el cual no lo dejaba caminar. Textual dijo, para mí fue muy dolorosa. Yo pensaba ir, pero desgraciadamente tenía un problema de ácido úrico y no podía caminar. Entonces le hablé a Jacobo y le dije, discúlpame, no puedo. Y lo dijo. Después oí a un sobrino de Viruta por la televisión, en una entrevista que le hicieron, que dijo, mi tío dijo que si en su muerte venía Capulina, que lo sacaran a patadas. Se me hace que eso lo oyó Dios. Me enfermó de mi ácido úrico y no me dejó ir.
Viruta nunca se pudo levantar del hecho de ser abandonado. De hecho, Capulina se haya ido de su vida lo marcó para siempre. Muchos dicen que le tuvo envidia, otros que Viruta fue abandonado por Capulina debido a que éste tenía más fama y ya lo veía de arriba para abajo. Otros porque Viruta era alcohólico y estaba entorpeciendo la carrera de Capulina. Y otros comentan que Capulina se volvió ojete y solo lo había ocupado como trampolín para crecer en el medio. Lo que sí es verdad es que Viruta jamás volvió a los escenarios después de 1979 y durante todo ese tiempo vivió en la soledad eterna, pues jamás tuvo hijos con su esposa porque ésta tenía cáncer. Campos era un adicto al cigarro y se dice que esa fue la causa de su muerte, pues se mamaba una cajetilla diaria, además de nunca reconciliarse con Gaspar, llevándose todo el resentimiento a la tumba. Este pleito es el clásico de viejas arrabaleras, asquerosas e infames. Quizá el pleito más mediático junto al que tendremos en el bonus de este video. Todos conocen a Carlos Trejo, un charlatán, mamón e inepto que se hizo de una feria gracias a los tontos niños rata de los años 2000 que creían que este sujeto era un cazafantasmas, pero solo era un simple charlatán rascuacho que andaba lucrando con fantasmas que eran inventados por su endeble y raquítico subconsciente. El pleito de Carlos Trejo alias el Chumel Torres de lo paranormal y el tío karateca de todos ustedes, ese que casi siempre la arma de pedo por los terrenos de la abuela en la cena de Navidad. Se inició por ahí del 2005-2006, cuando Carlos era invitado al programa Hoy para la sección paranormal, espacio que tenía mucha audiencia dándole así un impacto mediático importante. Según el macuarro de Adame, recibió en su programa 8 veces al imbañable de Trejo, al grado de salir en el programa más importante de las noches en Canal 5, el del pedorro de Adal Mamones, en otro yoyo. Hasta se hizo mucha publicidad en su libro llamado Cañitas, que según el gusano de Trejo vendió 6 millones de ejemplares. Luego se hizo una película bien pitera, la cual fue un fiasco que hasta la película de las vacaciones del terror de Pedrito Fernández tuvo más acción y más terror. En fin, luego de hacerse famoso, Trejo fue desplazado por un programa llamado La Mesa de Adame, que conducía este güey, y que según había nacido debido a que Trejo le había dotado de los máximos secretos fantasmales y demoníacos para que este mequetrefe lucrara con ellos, y además, en ese momento el programa le había dado un rating descomunal a este bicharraco. Como ven, el pleito llegó por la fama, el dinero y los ratings. De hecho, Adame acusaba a Chumel Torres de 60 años de que este se quejaba de que le había dado sus conocimientos y que con eso Adame había lucrado con eso bajándole la chamba, desplazándolo del medio paranormal. Ante los dimes y diretes, el pleito pasó de las típicas declaraciones de viejas tamaleras a los putazos hasta citarse para un pleito casi callejero, sin antes mencionar que ambos personajes se han acusado de ser mañosos y de demandas que ameriten cárcel. Esto explotó luego de una conferencia de prensa en 2019, cuando según habían pactado una pelea de box, o al menos eso se decía. Ambos se habían citado en el foro 360 para hablar sobre la pelea. Cuando el mamarracho de Adame estaba hablando, Carlos Trejo le lanzó una botella a la princesa y este salió llorando. Poco hombre, le decía, y de ahí la pelea empezaría a gestarse aún más cruda, aunque ya nunca más se volvieron a ver las caras en la supuesta pelea que nunca se dio en el cuadrilátero, pues según el zarapastroso prófugo del jabón de Carlos Trejo, insistía que en un round lo mandaría al hospital en calidad de paralítico. En fin, el pleito de estos dos nunca llegó, siendo un completo fraude. Ya hasta un transeúnte terminó metiéndole sus putazos a la dama en la calle sin necesidad de tanto show. Mientras, Carlos Trejo solo vive de un libro y de ese pleito pitero que solo quedó en simple humo. Este es uno de los pleitos más añejos de la televisión, que tiene que ver básicamente con la envidia, el dinero y la fama. De hecho, es bastante asqueante como cuando un programa o un proyecto tiene mucha fama, alguno de los integrantes se siente insuperable
y hasta aboga que sin él el proyecto no tiene futuro. Eso pasó con Kiko, quien lo único que tenía era talento para inflar sus cachetes y cuando se hizo muy famoso, pensó que podía vivir del poco talento que tenía. Pero para eso intentó llevarse a su personaje, que ya estaba posicionado, mismo que tomó. Hizo enojar al papá del cara de Cuyo y este se fue a quejar con Chespirito. Acto seguido lo vetaron. Pero, ¿Kiko tenía razón? Quizá esto nos abra la puerta para armar un video en solitario sobre la envidia que le tenía Kiko al chavo, Carlos a Roberto. Cuando antes de todas las disputas por el personaje, por la fama y el dinero, en una entrevista para la televisión chilena, lo primero que le preguntaron al cachete chueco del Kiko es si él fue el creador de su personaje, a lo que muy amablemente respondió lo siguiente: Chespirito es el dueño de todos los personajes, todos gracias a él. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige. Él es el dueño de todos los personajes, mientras nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Esas fueron las palabras de Kiko, quien años más tarde traicionaría a Gómez Bolaños, sin antes citarse en un Vips para comunicarle que ya no quería salir en el programa como Kiko. Sin embargo, en ese momento se desencadenaría una disputa legal y un veto que duraría muchos años, y que luego Villagrán exhibiría la forma en la que lo terminaron despojando de su personaje, mismo que no era de él, generando una de las mayores enemistades y controversias en la televisión mexicana misma, que sería bueno hacer un video explicando todos los detalles hasta donde el tigre Azcárraga lo trató de mandar a silenciar, mientras que Chespirito lo sepultaría para siempre en la memoria de millones hasta hace apenas algunos meses. Con todo y artritis, Kiko saldría a los escenarios en Sudamérica para llevar su show en calidad de abuelito simulando a un niño, al estilo Chabelo, en un evento que dio un exceso de cringe. Así es como estos personajes han sido parte del folclore televisivo, no por sus carreras en sí, sino por los pleitos que se aventaron no solo a golpes, como en algunos casos, sino también legales y sobre todo en resentimiento que terminaron gracias a la envidia, al dinero y a la falta de fama. 3 ingredientes principales que evocan con mucha vehemencia al fracaso perpetuo en la televisión. Pero dime, ¿cuál de todos estos pleitos es el más ojete? ¿Cuál es el más gracioso? ¿Cuál personaje me faltó mencionar en este video? ¿Cuáles son tus gallos para una segunda parte? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.